Las reformas a la Ley de Educación Superior, LOEI. Introducción necesaria. Lenín Moreno manifiesta al país que este 10 de abril del 2021 envió al registro oficial para su publicación la reforma a la Ley de Educación Intercultural. En rueda de prensa manifestó que lo celebra por los maestros que serán los mayores beneficiarios. Entiendo, dijo, además que las bancadas de los dos candidatos presupuestaron los recursos para implementarla, como manda la Constitución, que se preverá en un reglamento a dichas reformas y que será uno de los temas que debe afrontar el nuevo gobierno. La norma, entre otros beneficios, estipula el aumento del salario mínimo a los docentes del sector público. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, entrarán en vigencia tal y como se aprobaron en la Asamblea Nacional. Esto ocurre luego que el presidente Lenín Moreno firmó el proyecto legislativo sin introducirle cambio alguno. El primer mandatario podía vetar total o parcialmente la iniciativa legal. Si optaba por lo segundo, la norma debía regresar a la Asamblea para su trámite final. Las reformas de la jornada laboral docente, al escalafón y ascenso están entre las más importantes que se plantean en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y lo analizamos con el criterio de nuestro analista, el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Para efectuar la reforma se hicieron los estudios o cálculos estimados del presupuesto que necesitan para atender a cerca de 2 millones de estudiantes inscritos en el sistema educativo estatal o fiscal y de instituciones privadas. Las estadísticas es lo de menos. El principal problema es de presupuesto. Solo por empezar el diálogo, yo pregunto, ¿cómo puede acceder el estudiante a la universidad, cuya demanda bordea más de 1 millón de estudiantes que aproximadamente se han quedado sin estudiar por varios motivos? Si el cupo es para 100.000 estudiantes, a más de que no falta los palanqueos del mismo ejecutivo, de la CENESID o de los rectores. Desde allí vamos mal. Y en los informes para las reformas a la ley aprobada por el presidente de la República, dejan para rellenar el presupuesto vía reglamentos o acuerdos ministeriales. Y seguimos con la misma cantaleta de siempre. No hay presupuesto. En este tema debe efectuarse una reforma a la Constitución y poner en vigencia el acuerdo ministerial para llenar vacantes que trataremos más adelante. Ya contestando concretamente a su pregunta, en el Ecuador, en el periodo anterior escolar, se han inscrito cerca de 1.926.000 estudiantes aproximadamente, de los cuales el 73.48% lo han hecho en instituciones del sistema educativo fiscal o estatal. Asimismo, el restante 26.52% de los inscritos lo han hecho en entidades del sector privado, fiscomisional o compartidas entre la Iglesia y el Estado, y municipal o regidos por los ayuntamientos. Para este año las cifras están en construcción y en espera de la ejecución de estas reformas y de los acuerdos respectivos a nivel del Ministerio de Educación que van de salida. ¿Existen cifras o estadísticas de la migración de alumnos del sistema privado al sistema público en materia educativa? Las cifras no cuadran entre las que presentaron la Unión Nacional de Educadores, UNE, y la que presentó el gobierno para iniciar con el debate de las reformas a la LOEI. La Unión Nacional de Educadores ha señalado que la crisis económica que azota al país son por las medidas neoliberales del régimen, determinando una migración de los alumnos del sistema privado al sector público en 80.000 estudiantes que se movilizaron de los sectores particular al sector fiscal solo en la Sierra y Amazonía. Por su parte, el Ministerio de Educación informa que en el actual periodo de matriculación ordinaria lo hicieron cerca de 1.860.000 estudiantes. Esto es, subió con 40.000 estudiantes más con respecto al mismo periodo del año anterior. Otro punto de desencuentro entre la UNE y el Ministerio de Economía está en las causas de la extensión del coronavirus, su impacto en el proceso educativo y las soluciones.
Para la UNE, el pago del tramo de la deuda externa efectuado en marzo de este año por $325 millones y luego el prepago por $2.300 millones fueron la causa para que se desatendiera a las condiciones de salud, de educación y al entorno socioeconómico de 4.5 millones de estudiantes, lo que determinó la explosión del virus y con ello las 36.000 muertes inusuales en Ecuador. Para el Ministerio de Economía, todo se supera con amor y dedicación de los maestros, con estados de excepción y con medidas de bioseguridad, lo que a nuestro juicio son medidas parches, porque el sistema de salud ya estaba colapsado aún antes de la pandemia y que afecta al sector educativo, en especial al sector rural. ¿Cuál es su criterio en el tema de la conectividad en el sector educativo y el teletrabajo en el ámbito urbano? La UNE asegura que realizó una investigación que determinó que apenas el 30% de los estudiantes de la educación fiscal tienen acceso a los elementos telemáticos como herramientas y paquetes de datos para enfrentar una educación remota o poder acceder a cualquiera de las ofertas que ofrece el Ministerio de Economía, mientras que el 70% no puede hacerlo. Ante ello, este año lectivo tendrá similares condiciones negativas para enfrentar el proceso educativo. Entre las medidas neoliberales del régimen y el COVID-19, los candidatos en este tema han determinado un retroceso educativo de 2 años en la vida de los estudiantes y plantean medidas emergentes como el reparto populista de tablets en el sector rural y más teletrabajo en el sector urbano y promesas de masificar el tema de la conectividad a nivel país, en especial al nivel rural, y naturalmente esto es presupuesto y no especificaron de dónde financiarán tales promesas. En mi opinión, el tema de la educación es muy recurrente y aparece sobre la mesa de la opinión pública debido a muchas causas. Hay algunos analistas, y espero que yo esté dentro de ese grupo, lo sacan porque ven con preocupación el rumbo que está tomando la educación ecuatoriana e intentan alertar sobre lo que no se está haciendo bien. Otros analistas con muy buenas intenciones aportando soluciones para un cambio educativo, aunque muchas veces no inmunes al consumismo de modas pedagógicas y frecuentemente abonando el terreno del facilismo y la superficialidad en la enseñanza y en el aprendizaje. Y los peores analistas o los demagogos que usan a la educación como un tema comodín del cual se debe hablar, aunque no haya un sincero interés para afrontar la complejidad de su problemática. Un ejemplo palmario de lo dicho fue lo visto recientemente en el debate electoral por los candidatos finalistas. El tema de la educación se desvaneció en una nube teórica donde nadie en realidad dijo nada concreto. Y el problema educativo sigue tan igual, aún más por los estragos en el aprendizaje virtual que está dejando la pandemia y por el recorte presupuestario del gobierno de Moreno a la educación superior. Entrando en materia sobre las reformas al OEI sancionadas por el presidente Moreno el 10 de abril del 2021, ¿cuál fue el antecedente inmediato para aprobar estas reformas? Los aportes fueron múltiples, no solo a los educadores de izquierda o de derecha. No debe haber dueños de las reformas, y estas empezaron en el 2014. Aunque no son un cambio estructural, pero hay reformas rescatables que una vez superado el tema presupuestario pueden servir para darnos cuenta que sin educación cualquier cambio se vuelve un maquillaje. Estas reformas se venían trabajando desde el 2014 en diálogos con los medios de comunicación, los viceministros Wilson Ortega de Gestión Educativa y Freddy Peñafiel de Educación de ese entonces.
Ellos dieron detalles de esta reforma, por ejemplo, en el sistema de la jornada laboral. El viceministro de Gestión Educativa, Wilson Ortega, indicó que una reforma al artículo 117 establece la jornada laboral de 40 horas reloj a la semana, 8 horas diarias. Estas se distribuyen en 6 horas dentro de la institución educativa y 2 dentro o fuera del plantel. Estas horas serán destinadas a actividades de preparación de materiales, planificación, actualización, capacitación, atención a representantes, recuperación pedagógica, revisión de tareas, trabajo con otros docentes, etc. Para Ortega, esta modificación permitiría como sistema educativo mejorar la formación de los docentes, la capacitación y actualización, y que los docentes puedan desarrollar su trabajo en ambientes adecuados. ¿Qué se propuso con respecto al sistema del escalafón y ascenso y a quién compete regular? El viceministro de Educación, Freddy Peñafiel, de ese entonces, resaltó que otra de las importantes reformas tiene que ver con el escalafón y la recategorización docente. En el artículo 113, por ejemplo, se establecía que la entrada al magisterio fiscal tenía a las puertas de ingreso las categorías G, H, I. Explicó que en la G estaban quienes tenían formación de tercer nivel como docentes, mientras que en la H y en la I quienes no tenían o sí tenían formación de tercer nivel, pero en una carrera no relacionada con la docencia. Con la reforma se eliminan las categorías H e I. Ahora se establece que la categoría general de ingreso sea la G para todos aquellos profesionales con títulos de tercer nivel, sin importar que estén relacionados con la docencia. El salario es $817. Peñafiel recalcó que este cambio es importante para los docentes que ya trabajan en el sistema educativo, en especial para aquellos que están en áreas como el bachillerato técnico o educación especializada. Ellos podrán subir a la categoría G, lo que implica una revisión de sus salarios. Agregó que una de las transitorias de las reformas establece que quienes ya estén en las categorías H y la I pasarán a la G. Más de 12,000 docentes a nivel nacional serán los beneficiados. Ahora, el escalafón del magisterio tendrá 7 y no 10 categorías. La permanencia en cada una de las categorías será por lo menos 4 años. ¿Quién regula los procesos para llenar vacantes de docentes en el Magisterio Nacional? Compete al Ministerio de Educación, mediante acuerdos ministeriales, llenar las vacantes en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 de la República del Ecuador, del artículo 22, literales T y U, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y de los artículos 47, 65, 67 y 130 del Código Orgánico Administrativo, que contiene en forma general normativa para el concurso de méritos y oposición, denominado Quiero ser maestro 7, para llenar vacantes de docentes en el Magisterio Nacional. El artículo 1, por ejemplo, regula el ámbito de aplicación y manifiesta que las disposiciones del presente acuerdo ministerial son de aplicación obligatoria para las y los aspirantes a ocupar una de las vacantes como docentes en instituciones educativas públicas, ordinarias y extraordinarias del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional, para su participación en la fase de méritos y oposición del concurso denominado Quiero ser maestro 7. Y el artículo 2 regula el objeto del concurso de méritos y oposición para llenar las vacantes de docentes en el Magisterio Nacional denominado Quiero ser maestro. En cambio, que el reglamento de aplicación a las reformas a la LOEI, puestas en vigencia por el presidente Lenín Moreno, tendrán un plazo perentorio para que se regule los diferentes casos que han sido materia de reclamos, protestas por la UNE y las universidades. Y esto, a mi juicio, será materia del próximo gobierno.
¿Cuáles son, en síntesis, las modificaciones y beneficios para el sector educativo que traen las reformas a la LOEI? Las principales modificaciones que creemos son de beneficio para el sector del magisterio a nuestro juicio son: 1. Reincorporación de docentes que fueron desvinculados en la pandemia. 2. Regresa el bachillerato por especialidad. 3. Jubilación docente con 30 años de servicio sin límite de edad. 4. Comisión de servicios a docentes con sueldo para profesionalización. 5. Docentes que ingresan al magisterio fiscal deberán obligatoriamente ir al año rural. Esto servirá para el traslado de docentes en forma automática. 6. Se recuperan las 10 categorías. 7. Sectorización docente automática. 8. Se valora el tiempo de servicio o años de experiencia docente para el escalafón automático. 9. Proyectos de vinculación en la violencia escolar, recuperando los departamentos de orientaciones estudiantiles. 10. Docente que ingresa al magisterio fiscal con 2.5 salarios básicos mínimos, equivalente a $1,000. 11. Retorno de establecimientos físico-misionales. 12. Reapertura de bibliotecas escolares. 13. Internet gratuito para todo el servicio fiscal. 14. Educación semipresencial y teletrabajo de docentes. 15. Concursos periódicos de meritocracia. Y en especial el escalafón. Por último, habrá que hacer algo con la cantidad ingente de estudiantes que han desertado de la educación presencial, los rezagados y los estudiantes de educación semipresencial. Este es un grupo que ha crecido en magnitud alarmante. A ellos no les podemos ofrecer una educación floja, ni reducida, ni acelerada, que privilegia la obtención de un título sobre el aprendizaje científico técnico. En este sentido, el modelo de tutorías y módulos de aprendizajes que han tenido relativo éxito en el pasado reciente pudiera ser retomado y potenciado con la ayuda de la tecnología en los casos que apliquen en especial en el sector rural, sin olvidarse de la reforma a la Carta Magna para más presupuesto para la educación, que es la base para entrar en el tren del verdadero cambio estructural. Fuentes consultadas. Sirvieron de soporte para hacer este video los criterios de analistas de la página web Desde mi trinchera de la Unión de Educadores UNE y el texto de la ley reformatoria de la LOEI, publicada en el registro oficial de 10 de abril del 2021. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Felicidades por el Día del Maestro. Gracias a los docentes del sector educativo. Revista Nadie es profeta en su propia tierra. Doctor Manuel Pozo Zumárraga. Es un compendio de 30 libros, más de 150 videos, revistas y artículos de opinión desde 1974 al 2020 en temas de derecho, política pública, seguridad social y adultos mayores. Asesoramiento en demandas contra el Estado y la administración pública en materia laboral, contencioso administrativa y constitucional. Direcciones: Juan Bernardo León 278 y Nicolás Arteta, Quito, 2 de marzo 11:33 y Sucre, Atuntaqui. Teléfonos de contacto: 0992 93 27 98, 0995 06 37 09, 06 29 06 68 4.